Buenos días, mis hermanos. Hoy vamos a tener nuestra lección en el libro de 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 5, después versículo 9 al 11. Y vamos a retomar esta clase de hoy para todos los hermanos. Vamos a hacer un resumen aquí de estos versículos y vamos a tener como base recomendaciones del apóstol Pablo para la iglesia, de conducta dentro de la iglesia. ¿Cuáles son las cosas que tiene que estar practicando la iglesia para mantener su servicio, su santidad delante del Señor? Y para eso pues vamos a leer los versículos, pero antes vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día, te damos gracias por todo lo que nos brindas, lo que traes, Señor, a nuestras vidas. Gracias, Señor, por la sabiduría que nos das. Gracias, Señor, por la vida. Te pedimos, Padre, en este día que tú puedas bendecir tu palabra, que pueda, Señor, hacer eco en cada uno de nosotros y sostenernos con tu palabra para poder mantener ese servicio delante de ti grande y también esa comunión. En tus manos pues nos encomendamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, entonces vamos a leer estos versículos. Dice el versículo 1: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprende en silencio con toda sujeción. Bueno, mis hermanos, vamos entonces a revisar estos versículos que traen recomendaciones para la iglesia. Pero recordemos siempre que estamos hablando de una época donde todas estas exigencias y sobre la cultura de este lugar donde se daban estos hechos, estaban las recomendaciones. Eso tampoco quiere decir que no son para nosotros, que no son para cada uno de nosotros. Claro que sí, la palabra del Señor siempre está en todo tiempo. Así que vamos a ver, y dice entonces: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Esto se lo está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo, encargado entonces de una iglesia en Éfeso. Así que vamos a ver aquí entonces en nuestro material, y dice que en esta lección vamos a estudiar acerca del orden de la iglesia. La iglesia debe tener un orden, así que todo debe haber un orden, porque dice la palabra del Señor que Dios es un Dios de orden. Así que de esta manera el apóstol Pablo está haciendo las recomendaciones, y dice entonces que Pablo escribió a Timoteo para que pusiera orden en la iglesia. Y estos son asuntos siempre de suma importancia para la iglesia. Son grandes asuntos de mucha importancia. Porque dice el apóstol Pablo: exhorto ante todo, antes de cualquier cosa, antes de la alabanza, antes de otro tipo de actividad dentro de la iglesia. El apóstol Pablo está diciendo: exhorto ante todo. Y está orientando entonces a Timoteo, y le está diciendo que en cuanto a la oración por todos los que tienen autoridad, dice también
para que puedan vivir de manera tranquila y sosegada. Eso ya lo vamos a ver ahí, o lo vimos en unos versículos. Entonces, como iglesia del Señor, nosotros necesitamos cumplir el orden. También tenemos la misión de llevar el evangelio. Estamos resumiendo aquí un poquito los versículos. Y sabemos también la importancia del orden que debe haber dentro de la iglesia. Pero si vamos a tocar así rápidamente los puntos en el versículo, capítulo 2, versículo 1, dice, hay 4 palabras aquí. Y el apóstol Pablo está diciendo que exhorta ante todo que se hagan rogativas o plegarias. Y dice que en esto podemos decir que sería suplicar, implorar y rogar. ¿A quién? A nuestro Señor, a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesús. Entonces, esa es la intercesión a Dios por todos los hombres de una manera ferviente que tenemos que hacer todos. Y bien sabemos nosotros que nuestro Señor es un Dios soberano y que Él sabe todas las cosas, pero Él desea oír siempre la voz de nuestro corazón, pidiendo realmente lo que nosotros necesitamos. Pero en este caso está diciendo que pidamos entonces por la iglesia. Él desea oír siempre nuestras oraciones, y sabemos que no solamente nos oye, sino que también atiende nuestras súplicas, y no importa cuál sea la situación por la que estemos pasando, pero bien sabemos nosotros que el Señor resuelve todas las peticiones en el tiempo de Él. Eso tenemos que tenerlo nosotros siempre marcado. Es en el tiempo de Él, no es en nuestro tiempo ni a la hora que nosotros queramos. Pero nosotros tenemos que mantener esa idea de mantenernos entonces con nuestra mente, sabiendo que tenemos que mantener esa comunión con el Señor por medio de las rogativas, las plegarias, el de suplicar e implorar delante del Señor que oiga nuestras peticiones. Eso le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo. Y también le dice, hagan rogativas, hagan oraciones. Y también podemos ver entonces que la oración se refiere al término común de todas las oraciones en general, de súplica, de alabanza, de intercesión, que tenemos que mantener nosotros delante del Señor. También está diciendo, cuando dice nuevamente súplicas, está diciendo, tiene el sentido de que nosotros tenemos que hacer nuevamente la intervención, la mediación, pedirle al Señor entonces por cada una de estas situaciones que pasan en cada uno de nosotros, pidiéndole al Señor en favor de nosotros, o en favor de las personas que han pedido también una oración, que han pedido algo muy especial para sus vidas. Y viene a mi mente que siempre nosotros tenemos que mantener esa fe de lo que hemos pedido. Tenemos que mantener nosotros ese contacto delante del Señor, porque, como les decía hace un momento, hay oraciones que verdaderamente decimos nosotros, sí se cumplió en poco tiempo. Y no puedo olvidar un testimonio de un hermano en la iglesia presbiteriana. Y hablaba un día con mi papá y le decía, mire hermano Fabián, a los 25, 28 años vine a la iglesia después de que todo el tiempo que ustedes oraban por mí. Entonces nos damos cuenta entonces que el Señor contesta las oraciones. Y este hermano pues vino a los pies del Señor. Miren cómo es entonces, cómo hemos visto nosotros
hemos visto cómo el Señor se manifiesta por medio de las oraciones. Y tenemos que mantener nosotros esa fe en el Señor. Después nos indica que tenemos que seguir orando por los reyes y por todos los que están en eminencia. ¿Se recuerdan en esos tiempos? Estaban gobernados por reyes. Y también dice para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Qué quiere decir? Que oremos nosotros por nuestros gobernantes. Muchas veces tal vez no lo quisiéramos hacer por tantas cosas difíciles que se ven, que su actuación de estos hombres. Pero lo tenemos que hacer. Está diciendo entonces que si nosotros oramos por esos hombres, pues Dios les va a dar a ellos cordura para que se pueda sostener también el evangelio. Tenemos que orar por este tipo de personajes para que la repercusión, si tuvieran ellos malas decisiones, pues que no caiga sobre la iglesia, que no caiga sobre el ministerio. Tenemos que orar para que esos hombres tomen buenas decisiones. Y como les digo, y si ellos tomaran decisiones no muy buenas, pues también que no afecten la casa del Señor. También dice, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Por qué? Porque el tipo de malas decisiones que puedan tomar los gobernantes muchas veces inquietan a la población. Por eso dice aquí quieta y reposadamente. Porque miren, cada mala decisión que ahora en estos tiempos se ve en todas las redes sociales, rapidito se van a la manifestación. Y le ponen el día y el número de mes. Por ejemplo, si fuera una manifestación el 24 de diciembre, dirían el 24/12. Manifestación por esto y esto y esto. Entonces, miren, hasta la iglesia. La iglesia dice que se tiene que mantener siempre en comunión con el Señor. Y en estos tiempos, pues también pudieron haber tenido muchos problemas políticos y que muchas veces afectaban a la iglesia. Entonces, está pidiendo el apóstol Pablo que se ore entonces por estas personas para que vivamos reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Qué quiere decir? Que la iglesia siempre tiene que ser el testimonio delante de un país, que sea la diferencia, que se testifique de nuestro Señor Jesucristo, que seamos diferentes que ante los gobiernos, ante la política, que haya una diferencia, que no seamos igual que ellos, que no vayamos a hacer los mismos actos que pudieran hacer ellos. Si son buenos, pues está bien, pero si son actos de corrupción, pues yo pienso que ahí es donde tenemos que hacer la diferencia nosotros. Entonces, dice también en el versículo 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Señor. Claro que sí es bueno. El Señor está viendo todo lo que hacemos. El Señor está viendo todo lo que hacen los gobernantes. Todo aquel cargo que usted le dieron para gobernar. Todo aquel cargo que usted recibe en la iglesia, en la entidad pública. El Señor está viendo su actuar. Recuérdense que su palabra dice que en Él está el que gobiernen las personas. Él las pone y Él las quita. Y sobre cada una de las cosas que ellos hacen, así serán juzgados. Y en el versículo 4 dice también, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Es que solo con el testimonio nosotros podemos traer a muchas personas a los pies del Señor. Porque dice el cual quiere que todos los hombres, es que esto es una secuencia, si se dieron cuenta. Es una secuencia que de todas las cosas que las personas ven sobre nosotros como iglesia, entonces el anhelo del Señor, el anhelo de Dios, es que todos los hombres vengan y sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad.
pueden tener un conocimiento entonces de mentira, porque si hay un conocimiento de verdad, hay un conocimiento de mentira, de engaño. Y de ese conocimiento quiere el Señor que nos llenemos todos, el conocimiento de la verdad. Y la verdad es nuestro Señor Jesucristo. La verdad es nuestro Dios, que nos enseña a ser diferentes, a vivir de una manera diferente y no como el mundo está acostumbrado a vivir. Entonces, ahí tenemos una tarea, hermanos, como iglesia. Porque dice el versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. ¿Verdad que para Él vivimos y a Él debemos honrar su nombre entonces? Para que el testimonio pueda ganar más almas para el Señor. Pero también nosotros tenemos que hacer ese trabajo. También nos tenemos que incluir a ese trabajo de campo, ¿verdad? De hablar, de llevar, de salir, de hablar con las personas que veamos que tienen la necesidad. Como iglesia lo tenemos que hacer porque es el mandato que dejó el Señor Jesucristo, y de predicar el Evangelio a toda criatura. Y entre los versículos también, en el 9 y el 10, dice: asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan la piedad. Y este puede ser un versículo que muchas veces divide a muchas personas. Pero, ¿qué hacemos entonces? Podemos pensar que, por eso les decía, en el tiempo, en el momento que el apóstol está escribiendo esto, es porque habían muchas mujeres convertidas, nuevos convertidos al Señor. Y ustedes saben que muchas veces la obra del Señor va haciendo en el camino la perfección. Y muchas veces no ha cambiado nuestro vocabulario. A veces no han cambiado nuestras malas costumbres después de que conocimos al Señor, porque estuvimos muchos años en el mundo, por darle un ejemplo. Entonces en el mundo se oía, se hablaba, se decía cualquier cosa, pero a esto se refiere el apóstol. Han llegado noticias a sus oídos y por eso hace recomendaciones. Dice: asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. ¿Y qué es lo contrario? Indecoroso. Pero dice con pudor. Y es lo que está haciendo tanta falta, ¿verdad, hermanos? Pero ya vamos a ver aquí que no se sientan solo aludidas las hermanas. También los hermanos, también. Ahora en estos tiempos tenemos que hablar en general. Por eso les decía en ese tiempo que estaba dirigiéndose y hablando el apóstol Pablo. No con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Pero ¿qué es lo que pasa ahora en estos tiempos? Ahora traslademos este versículo a nuestros tiempos. En estos tiempos, en aquellos tiempos, pues habían personas, mujeres que llegaban todavía con tal vez de una forma indecente. Tal vez habían sido, tal vez habían vivido o se habían acostumbrado a vivir de una forma no con pudor, como dice aquí, o como decimos nosotros, indecente. Pero el cambio fue tan grande que fueron convencidas por el poder del Espíritu Santo y cambiaron y aceptaron al Señor Jesús. Pero el procedimiento de cambio venía en que también su ropa tenían que cambiar, porque de esa manera no podían seguir haciendo la diferencia, porque se iban a ver iguales como eran anteriormente. Nos damos cuenta, hermanos, que entonces tenemos que hacer muchas cosas para poder cambiar
y hacer la diferencia entre lo oscuro y lo blanco, o la luz, o lo negro y lo blanco, entre las personas que no creen en el Señor y las que ya creemos en el Señor. Y esto abarcaba también hasta su propio modo de vestirse. Y esto lo digo también para los hermanos. Hasta de la misma manera de hablar como vestirse, podemos dar testimonio delante del Señor. Así que dice que todo esto, todos nosotros lo debemos de cambiar por amor al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque por ese amor que le tenemos, porque a Él nos debemos, porque Él nos cambió, por eso lo estamos haciendo. Para que mi cambio lo puedan ver allá los vecinos, las vecinas. Y puedan ver un nuevo testimonio delante de los hombres. ¿Verdad, hermanos? Veamos entonces que es una cadenita. Y que todos vamos contribuyendo con nuestro comportamiento para poder traer más personas a los pies del Señor Jesús. Y también dice, no con todo ese tipo de cosas nosotros vamos a alcanzar, no con todo ese tipo de vestimentas o peinados o relojes o cadenas caras que carguemos, vamos a hacer una diferencia, no. Sino con buenas obras, dice en el versículo 10, como que responde a mujeres que profesan piedad. Con buenas obras, ¿se dan cuenta, hermanos? ¿Qué quiere decir? Que con los cambios, con los buenos cambios que hagamos, todos, hombres y mujeres en este tiempo, vamos a permitir que muchas personas puedan venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Así que, mis hermanos, este es el resumen de esta lección. Y esperamos entonces que el Señor Jesucristo pueda hacer la obra en el corazón de cada uno de ustedes, cada uno del corazón, el mío también, y de todos los que oigan esta palabra del Señor, que Él quiere que nosotros sigamos mejorando nuestra conducta todos los días para la honra y gloria de su nombre. Así que, mis hermanos, que el Señor les bendiga y continuamos en una próxima lección. Que pasen feliz día, que el Señor les bendiga.